Bueno, pues empezamos la última fase de esta sección del curso, que es la mesa redonda sobre crisis financiera y perspectivas. Espero que os hayan gustado las exposiciones previas que hemos tenido. Yo creo que ha sido de gran interés y han permitido interrelacionar los diferentes aspectos que tiene la ciencia económica con otras disciplinas de las ciencias sociales, que nos van a llevar a conclusiones que vamos a poder aportar en esta mesa redonda y en las mesas redondas que nos van a llevar a futuro, tanto mañana por la mañana como por la tarde. Bueno, los ponentes previos son conocidos. Nos falta presentar a Domingo Soriano, que es licenciado en Ciencias Económicas, máster en Periodismo, máster del Mundo, si no recuerdo mal, ¿no? Primero de su promoción, y en la actualidad es redactor de Libre Mercado, uno de los diarios digitales en su sección económica de referencia, de la sección, la edición económica de Libertad Digital, ¿no? Bien, lo que queremos plantear ahora es, de manera más o menos abierta e informal, es abordar una serie de temas o cuestiones relacionadas con la crisis económica, la evolución que ha tenido en los últimos años y las perspectivas a futuro que podamos plantear. Así que yo no sé si vosotros os acordaréis, imagino que sí, porque todos somos relativamente jóvenes, pero ya los años pasan, ¿no? Y en 2008, 2007, la evolución de ese estallido, de esa burbuja crediticia, en España sumada a una crisis inmobiliaria con su correspondiente burbuja y demás, vimos que surgieron una crisis económica con origen en el sistema financiero, decían, que nos ha llevado hasta hoy. Muchas veces, cuando las previsiones de los economistas, o de muchos de ellos, decían ¿y cuándo vamos a recuperar los niveles de empleo previos? ¿Cuándo vamos a recuperar el nivel de crecimiento del PIB? Pues, y algunos agoreros decían hasta 2016, posiblemente no lleguemos a niveles precrisis. Bueno, estamos en 2016 y el PIB está a niveles de crecimiento del 2,5-3. El desempleo está por debajo del 20%, pero sigue estando en cifras alarmantes, ¿no?, para un país, por ejemplo, del primer mundo. Esto es la temática nacional. En la temática internacional vemos como la Unión Europea tiene un crecimiento esclerótico. La economía americana tiene un crecimiento basado en el dinamismo de su sistema mucho más fuerte, pero por lo menos en el reflejo contable, no sabemos hasta qué punto es real. Bueno, todas estas cosas las que vamos a hablar ahora. Así que yo ya me callo y les dejo a ellos intervenir y que nos cuenten y nos digan sus aportaciones. Estaba pensando algo que no había pensado nunca últimamente, y es que como llevamos 8 años de crisis o incluso más, según la Midas 2007-2008, si ahora tenéis 20 años de edad media de estar en la universidad, podéis tener 12 cuando empezó, lo cual obviamente ni os interesaba, ni lo entenderíais, ni lo seguiríais, ni nada. Pero los que somos un poco mayores hemos vivido la España feliz y la España va bien y la España próspera, que parecía que nos íbamos a comer el mundo, de antes de la burbuja, y el burbujón, el estallido. Entonces, a mí me gustaría completar lo que os he dicho un poco con lo que os he contado, con demasiado detalle técnico, disculpad, de un poco de teoría monetaria, crediticia, bancaria, financiera, con que vosotros nos contarais qué creéis que ha pasado, qué creéis que hay que hacer para nosotros poderos decir más o menos sí o más o menos no, porque a mí una de las cosas que más me asustan es que en cuanto pasó la crisis, pues la culpa era del libre mercado, la culpa era del capitalismo y había que refundar el capitalismo o cambiar el capitalismo. Lo que hemos dicho los liberales, que creemos que entendemos de economía, aunque estamos abiertos a que nos convenzan si no, es que no puede ser una crisis de algo que no existe. Si tú no tienes un mercado libre, la culpa no se la puedes echar al mercado libre. Si todo el sector monetario, bancario, financiero no es libre, sino que está manipulado, regulado, supervisado por el Estado, no quiere decir que sea una supervisión 100%, regulación 100%, que vivamos totalmente en la Unión Soviética, que nadie puede mover un dedo, que no hay nada de libertad. Pero si hay una serie de intervenciones o interferencias o injerencias estatales, pues conviene mirar a ver si es eso lo que ha creado la crisis. Entonces, habréis visto en muchos comentaristas, muchos articulistas y muchos economistas profesionales que insisten: el mercado es inestable, ha vuelto a pasar lo que pasó en el 29. La crisis del 29, la Gran Depresión, demostró, en teoría dicen, que el mercado es inestable.
porque los empresarios o los banqueros se vuelven locos, la gente especula demasiado y no sabe lo que hace, y hay espíritus animales que se encienden y se apagan, y las bolsas tienden a hacer crack. Entonces, bueno, ¿y si hubiera algún factor externo al mercado libre, como os he intentado explicar? ¿Y si hay esos bancos centrales o esos presuntos supervisores o esa gente que está tratando de manipular la moneda y el crédito, y son ellos los que han contribuido a que ese sector privado tome demasiados riesgos, descalce plazos en exceso, de tal manera que todo el sistema financiero sea cada vez más frágil, y los sistemas que son frágiles al final se rompen? Lo que ha pasado es que hemos tenido un sistema que daba grandes beneficios a base de ser cada vez más frágil, y las cosas frágiles eventualmente se rompen. Entonces, ¿qué hay que hacer para arreglarlas y que no vuelva a pasar? ¿Sí? Escuchando a Paco, yo me he dado cuenta de que perdón, Paco, si yo estuviera ahí y fuera estudiante, pues no sé en qué curso estáis estudiando vosotros, pero incluso siendo yo ya profesora después de 20 años, a lo mejor habría desconectado, fíjate. No porque lo que ha dicho sea falso, o lo haya dicho mal, o lo haya dicho feo, sino porque es demasiado complicado para que la gente de la calle en general lo entienda. Y yo me sitúo también entre la gente de la calle. Quiero decir, si nos ponemos a estudiar un curso de economía financiera, nos ponemos con el chip de economía financiera. Pero cuando hablas de la crisis con tu cuñado, con el señor del bar, en fin, ¿no? Y poco, porque hablas sobre todo de fútbol y de otras cosas mucho más importantes de la vida. Entonces, cuando hablas de la crisis, soltar todo lo que ha dicho Paco, que tiene razón, que es una buena explicación y que estoy con él, Paco, te queremos, pues desconectas, tiendes a desconectar. ¿Por qué? Entre otras cosas, en mi humilde opinión, porque estamos muy acostumbrados a que nos hayan vendido un lenguaje que damos por hecho que es el bien. Eso que nos dicen es la verdad comunicada por Dios directamente en una zarza ardiendo o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando le he oído hablar no podemos hablar de una crisis de algo que no ha existido nunca y nunca ha existido el libre mercado, yo os acabo de decir que yo creo que no estamos en un sistema capitalista, sino que estamos en un mercantilismo del siglo XXI. Bueno, pues por la misma razón que creo que Paco tiene razón, creo que me da la sensación de que nos hemos acostumbrado demasiado a pensar mercado libre es mercado regulado. Es decir, un mercado libre, por supuesto que está regulado. ¿Cómo no va a estar regulado? Es como si solamente concibes que los zapatos son zapatos si tienen cordones y no concibes que hay zapatos sin cordones. Existen, ¿eh? Zapatos sin cordones. Bueno, pero si tú solo has conocido eso, y Paco comentaba antes, la gente que ahora tiene 20, cuando empezó la crisis tenía 12. Tú fíjate, si a una persona desde los 12 años le empiezas a decir los mercados están poco regulados, los mercados libres están poco regulados, es como si dices somos libres pero poco serviles. Ya, ¿qué somos libres? No, tienes que ser un poquito más servil siendo libre. No, es que es una contradicción en términos. Pero no nos paramos a pensarlo, porque nos han enseñado que un mercado libre es que todos nos comemos a todos, es el caos generalizado y es que los viejecitos se mueran por la calle, que queremos que los niños se mueran, nos los comemos por las noches, los niños, y todo es horroroso. Y queremos el caos, la anarquía, no creemos en la ley ni creemos en nada y somos una panda de sabandijas. Y no es verdad. Los mercados libres no son necesariamente regulados. Otra cosa es que los mercados libres tengan unas leyes de convivencia para que no te defrauden, para que no te mientan, para que no te engañen, para que tú como consumidor estés protegido, para que tú como productor también estés protegido. Que el mercado financiero tenga unas leyes me parece normal. Ahora, agarrar, por favor, en Twitter, en Google, los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3 y decirme el número de páginas. Y decirme que eso es poco. O sea, decirme que el mercado financiero está poco regulado. Entonces, creo que nos han conseguido meter en la cabeza
Primero, que el mercado libre necesariamente está regulado. Por lo tanto, el mercado que ha quebrado o el mercado que ha fallado es un mercado libre. Está regulado, pero es que todos los mercados, libres o no, están regulados. Eso por un lado. Por otro lado, y sigo con el tema del mercado, nos han metido en la cabeza que necesariamente el mercado es malo. Y el financiero ya es pecado mortal, te vas al infierno. Porque si te dedicas al mercado financiero, eres un egoísta especulador y estás quitándole el pan de la boca a la gente. Y lo dice gente que muchas veces no sabe de qué va la cosa. Yo recuerdo una conferencia en el Instituto Juan de Mariana de Daniel Lacalle explicando la importancia de los mercados financieros, cómo están estructurados y la importancia de todos y cada uno de ellos y por qué existe mercado a largo, a corto, más, menos, tal y tanta diversidad. Y estaba clarísimo que si queremos tener una evolución determinada, pues que haya pues una vacuna contra el SIDA o contra el cáncer de pulmón, que haya iniciativa, que haya los incentivos adecuados, también tiene que haber una variabilidad dentro de la oferta de medios financieros que sustenten todo aquello. Entonces, creo que una de las cosas que nos pasa y una de las razones por las que de repente yo desconecto cuando oigo a Paco, no solamente es que ya le conozco y le escucho muchas veces y estoy de acuerdo con él, sino que lo que oímos en radios, televisiones, al gobierno del PP, del PSOE, de arriba, de abajo y a todos, es que los mercados están regulados sí o sí, y los llamamos libres, y que además es malo el mercado. Y yo creo que es una de las razones por las que el libro de Daniel Lacalle, Nosotros los mercados, tuvo tanto éxito, porque fue como una especie de revulsivo, ¿no? De decir, nos estaban machacando con que los mercados eran lo peor y de repente hay un tipo que trabaja en los mercados financieros y que sale diciendo un poquito de por favor, que no somos tan malos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me extraña, hola a todos, por cierto, que como es mi primera intervención, a mí me extraña que esto está, o sea, esta pérdida del relato, por así decirlo, esta expresión un poco cursi de periodistas, ¿no? Que estamos perdiéndolo, me extraña que se dé en España, porque, a ver, yo puedo entender que en Estados Unidos se produzca esta interpretación, porque al final en Estados Unidos el problema de la crisis financiera surge en el sistema financiero, surge en Wall Street, en los grandes bancos de inversión. Pero en España no ocurre eso. En España la crisis es doble. En primer lugar, la crisis en España empieza a tener sus efectos reales en 2010 y es una crisis de deuda pública. O sea, en España el primer bofetón de realidad que nos encontramos es el 11 o el 12 de mayo de 2010, no, el 11. No estoy seguro, que es cuando Zapatero sube a la tribuna del Congreso y dice: hace 3 días está en Bruselas y me han pedido, tengo que recortar el gasto público en 15.000 millones de euros, entonces voy a congelar las pensiones, voy a hacer estos recortes de gasto, voy a congelar el sueldo de los funcionarios, y se pone a decir recortes y dice: me obligan a hacer esto porque es que literalmente la deuda española no se vendía. O sea, esto no es que tampoco que los gobiernos de Bruselas, los gobiernos del resto de Europa fueran malvados, lo cuenta Zapatero en su libro, que hay un momento en el fin de semana del 7-8 de mayo que Elena Salgado le llama y le dice: es que no se negocia la deuda española en los mercados financieros. Están las pantallas en negro. Estamos dando aquí a F5 y no sale. Nadie quiere deuda española. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer algo y es recortar el gasto. Ese primer bofetón de realidad es deuda pública, es gasto público, es el Estado, por así decirlo. Y luego el segundo bofetón de realidad, el segundo momento de crisis en España en el que la gente es consciente, es en 2012, que sigue habiendo un problema de deuda soberana, pero es un problema de deuda soberana muy ligado al sistema financiero, a las cajas. Es decir, en España los bancos no han quebrado ninguno, ni siquiera han recibido ayudas, más allá de avales del Estado genéricos, pero las que han quebrado todas son las cajas. Y las que han recibido ayudas Entonces, que en España, ya digo, frente a la situación de Estados Unidos, porque en Estados Unidos podemos empezar que si Freddie Mae, que si no sé qué, las hipotecarias estas del gobierno, que si la intervención, bueno, ahí ya es una discusión más compleja, pero en España, que los dos grandes detonantes de la crisis son la deuda pública y el sistema financiero público de cajas de ahorros, y sin embargo es cierto que el relato, por así decirlo, sí que se acerca ahí. Entonces, bueno, es una cuestión de, uno, que debemos reflexionar, por así decirlo, los que defendemos la interpretación contraria, y dos, también que a la hora de
pensar cómo va a salir España y por qué España está tardando tanto de salir de la crisis, yo creo que también tiene bastante que ver eso, bastante que ver que las raíces de nuestra crisis estaban en un sitio diferente y además estaban en un sitio que es muy reacio a los cambios, como es el Estado y el poder político. Y luego, a toda la gente joven, yo en mi trabajo, cuando mis compañeros que son más jóvenes, es evidente que a mí me cuesta venderles las bondades del sistema. Claro, yo les digo, no, a mí el sistema está muy intervenido, no me gusta. Pero me dicen, ya, pero más o menos esto es capitalismo, más o menos el libre mercado, más o menos hay empresas, y yo digo, sí, hombre, y está mejor España que Venezuela. Y entonces yo intento venderles las bondades del sistema. Y lo que ellos me dicen todos, o sea, la sensación de desesperanza de la gente menor de 28 años en España, de yo he hecho todo lo que me habéis pedido que hiciera, yo he sacado mi carrera, tengo mis idiomas, más o menos los hay más listos, más tontos, más trabajadores, menos trabajadores, pero oye, en general, yo los que conozco, los que van entrando en mi trabajo y en mi empresa, están bastante bien, son bastante válidos. Y llevo 3 años trabajando y cobro 500 euros. Esto no es justo, ¿esto qué pasa? Entonces, claro, yo me empiezo a contarles el rollo de la dualidad del mercado laboral, lo injustas que son las leyes proteccionistas del mercado laboral español, que tenemos una clase de ultraprotegidos, entre los que me encuentro yo, que tenemos un contrato fijo, y todos los demás que tienen contrato temporal, que van enganchando contratos temporales durante 10 años, y me dicen, ya, pero es que tengo 28 años y cobro 500 euros y vivo en casa de mis padres. Entonces ahí, o sea, digamos, en España tenemos esos dos problemas que van en paralelo, y que a la hora de establecer eso, crisis financiera, perspectivas, cuáles son las salidas, son muy diferentes, pero a mí lo que me extraña un poco es lo que te decía, que siendo los tres problemas tan evidentemente, el mercado laboral español no puede estar más intervenido. El sistema financiero español donde quebró fueron las cajas públicas. Y el problema fundamental de España a partir de 2010 es deuda pública y, sin embargo, somos uno de los países que más le echa la culpa a ese mercado o a esas instituciones libres que hay, mucho más que otros países que a lo mejor tendrían más motivos. Pues, tienes toda la razón. Yo creo que una de las razones, y se me acaba de ocurrir, o sea, estoy pensando en alto. Una de las razones es que en España nos hemos acostumbrado desde hace mucho antes de la crisis, nos hemos acostumbrado y nos hemos dejado los ciudadanos politizar todo. Se ha politizado la enseñanza y tenemos unos sistemas de enseñanza que cambian cada 4 años y que ya no pueden hacer más agua porque está ya hundido, con unos profesores que no tienen incentivos, en fin, no voy a extenderme. Se politiza la justicia y nos hemos dejado politizar la justicia. El Consejo General del Poder Judicial se elige algunos miembros por un partido, los otros miembros por otro partido. Solamente de los 12 hay 4 que son elegidos por otros jueces. En fin, es una cosa que lo cuentas y te da vergüenza contarlo, ¿no? Como en otros países, pues también sucede, pues más o menos es como, no, esto es así, esto es la democracia. No, no es así la democracia. En España yo creo que hemos dejado que se politice la gestión de las cajas de ahorro, y yo no soy partidaria de la banca pública, las cajas son banca pública, pero es que independientemente de lo que uno piense de la banca pública, si además dejas que quienes tienen que gestionarlo lo hagan politizando esa gestión, pues ya es claramente has comprado todas las papeletas para el fracaso. Y así muchas otras cosas. Y la crisis se ha politizado. No se ha analizado, me da la sensación de que no se ha analizado de verdad, no ha habido de verdad un debate de altura entre quienes sí tenían que tener el debate. Porque realmente en la universidad, que es el foro donde se deberían debatir las cosas, está muy bien. Y en los medios de comunicación, yo he participado domingo, desde el instituto, en otros sitios, se ha participado en un debate donde había unos que pensaban una cosa, había otros que pensaban otra cosa, y donde sí se ha hablado y discutido del tema. Pero creo que quienes tienen que tomar las medidas no han analizado honestamente la situación estrictamente desde un punto de vista de eficiencia económica y incluso cuando lo han hecho, y sé de lo que hablo, han analizado la eficiencia económica de las medidas que hay que tomar y han buscado aquella medida que es más pasable políticamente. Y te hablan del precio político y de que eso no se puede hacer y que, bueno, ¿en qué mundo vives? Claro, tú eres economista. No, es que en política eso no se hace. Y es muy serio lo que estaban haciendo. O sea, las decisiones que estaban tomando eran muy serias. Eso por un lado. O sea, la politización de la crisis
del análisis de la crisis, del diagnóstico de la crisis y de la posible salida de la crisis. Falta voluntad política. Y por parte de los ciudadanos creo que nos falta, creo que nuestro pecado, entre comillas, bueno, no, nuestro pecado, es la mentalidad. O sea, la mentalidad de que probablemente somos mi generación quienes hemos llevado la bandera o la generación anterior, pero sí es verdad que tenemos esa responsabilidad y lo comentábamos en el tren Domingo y yo, de soluciónamelo. Es decir, esto no es, yo no soy culpable, que pague otro. Y no responsabilizarte de, bueno, podía haber nacido en otro sitio, yo qué sé, si hubiera nacido en San Petersburgo en 1917, pues tendría montada la revolución, nunca mejor dicho. Y no, he nacido aquí y ahora, en estas circunstancias, que no son culpa tuya, pero tú eres responsable de tu trabajo, de tu no sé qué, y sí, es verdad que lo hemos hecho muy mal o los políticos lo han hecho muy mal. Bien, ¿cuál es la solución? No mires al Altísimo para que llueva maná. Eso es así. Pero es cierto, pero ya me gustaría preguntaros, vosotros, Paco, por ejemplo, que sabe mucho más de temas financieros, porque por ahí esto de que alguien me busque una solución. Ahora mismo el título de la mesa redonda es Crisis financiera y perspectivas. La perspectiva que yo ahora mismo veo de salida a esta crisis financiera es claramente una especie de mutualización de deuda en toda Europa. Es decir, vamos hacia un camino en el que Alemania nos impone una serie de normas a todos. Nos las impone no porque sean malvados, sino porque son los que nos sostienen, los avalistas. Es decir, España no ha quebrado en los últimos 6 años porque Alemania nos avala. Esto es así. Si no, estaríamos... O sea, nadie quería comprar nuestra deuda española y empezaron a comprarla cuando Alemania dijo yo respaldo a esta gente. Y son muy productivos, son ricos. Alemania, Holanda, los países de la eurozona más ricos, pero fundamentalmente Alemania, que son 85 millones de personas. Y básicamente no hemos quebrado porque ellos nos avalan. Entonces, ahora mismo, el camino que se dibuja en Europa es una especie de mutualización de deuda implícita o explícita. Yo creo que explícita no, porque los votantes alemanes no lo van a querer. Entonces, todos dependemos del Banco Central Europeo y del aval de Alemania, más o menos implícito, y a cambio todos aceptamos las normas que nos imponen desde allí, desde el punto de vista de contención del déficit, probablemente también normas fiscales, incluso de mercado laboral. Entonces, a nosotros ya hablo aquí de los liberales, o yo me considero liberal, y cuando escribimos, esto ahora mismo no nos molesta porque nos parecen mucho más sensatas las normas que llegan de Alemania que las que llegan desde Madrid. Claro, decimos, hombre, entre que nos pongan las normas Merkel y Schäuble, o que nos la pongan Zapatero o Rajoy, yo casi prefiero que me las ponga Merkel. Y entonces no nos molesta mucho. Pero lo que estamos creando es un superestado en Frankfurt, entre Frankfurt, Berlín y Bruselas, al que le entregamos, por así decirlo, la capacidad de decisión a cambio de que nos salve y que nos avale de forma más o menos implícita, sine die, y nosotros pues vamos ajustando el déficit así como le vamos haciendo los últimos 8 años, que ajustamos pero tampoco mucho. Entonces, a mí eso, yo que no soy experto en sistema financiero, en sistema monetario, me genera muchas dudas sobre cuánto puede llegar a funcionar y cuánto esa inyección constante del Banco Central Europeo puede llegar a funcionar, puede llegar a sostener el conjunto de la eurozona y qué consecuencias puede tener a medio plazo. Yo no sé cómo lo ves tú, por ejemplo, Paco, porque a mí me parece muy peligroso. Y enganchando con lo que habéis dicho al principio, cuando lo ha dicho María, que tiene toda la razón, dices, a mí me empiezas a contar, Paco, lo que cuentas de teoría monetaria, crédito, y yo entiendo si muchos desconectáis. Es decir, si es algo que no te interesa, que te lo intenten meter, tiene que doler. A mí no me interesó nunca, hasta 2008, cuando dije, quiero aprender de todo esto para entender qué es lo que ha pasado. Pero eso, ¿cómo funciona la mente humana? Con el relato. Ahora la palabra de moda es el relato. Esto lo saben los psicólogos. A los humanos nos gusta que nos cuenten historias, que nos cuenten cuentos. Nos fascina la idea de un conflicto y que haya buenos y que haya malos y que haya héroes y que haya unas luchas y que apoyas a unos, te sientes involucrado en el destino de la gente. Entonces, dices, Paco, Capella, coño, ¿cómo me hablas de la crisis y no me hablas de los que sufren con las hipotecas, con los que les echan de sus casas, con los desahucios, con los que han sido estafados en las preferentes? Háblame de todo ello. Y dime que sufres con ellos. Dices, yo te lo puedo decir si quieres, pero primero, te podría estar mintiendo y segundo, no es lo que quiero. Porque el problema principal, al menos a mi juicio, para culpar a todo el mundo, aparte de algunos otros problemas que os contaré mañana, es de incultura financiera. Es decir, ¿cuántos diríais que sabéis algo de finanzas?
pero algo básico. Diferenciar una acción de un bono y una letra de un bono. Y qué es una participación preferente, qué es una obligaciones subordinadas, cosas contingentes. ¿Cuántos sabéis algo de contabilidad? A mí me da vergüenza reconocer que hasta hace 8 años yo no sabía nada de contabilidad, pero que me decían qué es el activo y qué es el pasivo y yo, ni idea. ¿Y qué son los fondos propios? Ni idea. Entonces, primero os animaría a que os quitéis el miedo de decir, no son tantas las cosas que hay que aprender, no son tan difíciles. Si las entiendes bien, son muchos conceptos, pero que ninguno vais a decir, Dios mío, esto es demasiado complicado, no llego. Por eso os he intentado machacar mucho cosas de dinero y deuda, para una vez se entienden, uno entiende que es un banco mirando a su balance, cómo hay desajustes en el balance y cómo eso crea la crisis. Entonces, animaos un poquito y adquirid cultura financiera. Cada vez que alguien os cuente una historia, con mala idea, yo siempre me pienso, ¿en qué me estás mintiendo? O no en qué me estás mintiendo, en qué me estás engañando porque tú te lo crees, pero es falso. O sea, tú te crees la historia, no me tienes por qué estar engañando, pero ¿qué fallo hay en tu historia? Tener un poco de espíritu crítico ahí. Y a mí me encanta cuando yo presento una teoría y alguien se la intenta cargar, porque yo digo, voy a mirármela mejor porque igual no he conseguido yo cargármela igual. Respecto a la idea de la deuda y lo que decía Domingo y los alemanes, ¿no? En España miramos mal a los alemanes, pero es que en Grecia los alemanes, con la crisis que tuvieron, no sé si os acordáis, el Estado griego es de los únicos que realmente han conseguido impagar sin impagar, porque hay una cosa de teoría financiera, si hubieran impagado oficialmente se habrían disparado una cosa que se llaman CDS, seguros contra impago de créditos. Aquello habría implicado una cantidad de movimiento de dinero brutal de gente que además no lo tenía, y entonces hubo que fingir unos impagos, hacer como que no fueran impagos, reestructurar la deuda, que al final es impagarla, pero hacer apaños. Pero, ¿qué significa deuda? Que debes, es decir, que estás obligado, que en cierto modo el que manda es el otro. ¿Y por qué te has metido en deuda? Pues en principio porque has querido, ¿no? Nadie te ha obligado, aunque ahora hay todas estas auditorías de la deuda, que me parece muy bien auditar por qué los poderes públicos nos han metido en ciertos niveles de endeudamiento. Pero cuando empezamos a hablar de, es que ya no somos un país libre, no teníamos autonomía y la idea mágica de la democracia es que el pueblo vote, diga, oiga, si usted puede votar, pero ya votó en el pasado, o al menos decidió endeudarse con los alemanes. Luego, los alemanes ahora tienen un derecho a exigir que les paguen. Hay mucha gente que insiste, el euro ha servido para que los alemanes vendan sus productos. Y dices, sí, pero es que no los han cobrado. Es decir, si España le debe ahora una barbaridad de dinero brutal que le debe a Alemania, aparte de la oficial, digamos, hay otras que son de trucos financieros para ir ocultando deuda en sitios y que no se escandalice la gente demasiado, hay cantidad de pagos pendientes de los bancos españoles con los bancos alemanes que todavía están pendientes. Ahí en un sistema que se llama Target 2. Y dices, oiga, que es que los alemanes, que de verdad, que no son los malos de la película. Yo me puedo imaginar el típico acreedor malvado, y hay uno que sale en prensa de vez en cuando, que es el típico que no debe querer darte un préstamo y que se lo pagues, sino que debe querer quedarse con la casa, quedarse con el colateral. No sé si habéis leído eso, prestamistas depredadores, ¿no? Que te dan un préstamo, que tú crees que es en muy buenas condiciones, pero es que él sabe que no lo vas a pagar y lo que quiere es tu casa. Porque la ha valorado, la valoración es muy baja o algo así, y entonces en el momento que tú no puedas pagar se quedan con tu casa. Esto probablemente no pasaría si viviéramos en sociedades más libres, que fuéramos más propias y de nuevo con más cultura financiera, que la gente supiera dónde se mete. Y aparte de no tener cultura financiera, y esto lo voy a insistir mañana, somos el pueblo un poco de la picaresca y del escaqueo. Y una manera de ser pícaro es hacerse el idiota, con perdón. Entonces, todos estos de las participaciones preferentes, que seguro que a alguno le han timado, seguro, igual a muchos. Pero ¿cuántos igual le dijeron al señor de la sucursal? Pero ¿cuántos seguro que les dijeron al señor de la sucursal o lo pensaron? No me lo expliques mucho, porque si me lo explicas me vas a meter miedo. Y además si me lo explicas, luego yo no voy a poder decir, ay, yo no sabía. Luego, responsabilizaos. Es decir, que la cultura financiera no es solo un quiero conocer el mundo por pura curiosidad filosófica, ¿no? Es decir, que no os timen. Yo os he dado el consejo esta mañana. Para los pagos y todas esas cosas, tened una cuenta en el banco. Para vuestros ahorros, cuando los vayáis teniendo, enteraos de
fondos independientes. A nosotros nos gusta una filosofía de inversión que se llama Value Investment porque creemos que tiene sentido, que funciona bien y que es muy honesta. Quiero decir una cosa para llevarle la contraria, Paco. Otra vez voy a llevar la contraria. Que siempre... Yo no estoy tan segura de que la gente de las preferentes y tal hayan tenido tanta picaresca. Yo creo que esos son los menos. Pero sí creo que ha funcionado otro mecanismo psicológico que es cuando 50 personas te dicen, no, bueno, sí hay este riesgo, pero nunca pasa, tendemos a pensar que nunca pasa. Nunca pasa. Y se llama, tiene su nombre en psicología y es un efecto psicológico por el cual se llama disonancia cognitiva, que estaba ahí buscando en la... Disonancia cognitiva, y es la razón por la que la gente, aun sabiendo que en la zona de San Francisco durante determinados años era muy probable que hubiera, por la falla de San Andrés, que hubiera terremotos, se compraba casas y no las aseguraba. Y la gente sabe que determinadas cosas matan y lo hace. ¿Por qué? Porque nunca pasa. La vivienda nunca cae, en fin, no van a salir no va a salir el Brexit, no va a ganar Trump, o sea... No va a pasar, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Y yo estoy convencida que... ¿Se ha ido? Estoy convencida de que mucha gente... Me están boicoteando, os estáis dando cuenta, ¿no? Esto es un ataque del heteropatriarcado. Pero voy a terminar la frase. Yo creo que hay más gente con buena intención que efectivamente fue imprudente, y eso sí, o sea, tiene toda la razón Paco en lo de la cultura financiera, pero que tenía buenas intenciones y que probablemente podía haberlo mirado más, pero se dejó llevar por el nunca pasa y dentro de el propio banco o la propia caja informaron de manera algo negligente porque tal vez tenían órdenes de arriba o no, o no lo sé, pero creo más en la idea de que se dejaron llevar por lo que todo el mundo hace, porque si lo hacemos todos, ¿cómo va a pasar? Que eso es la cosa de cómo nos va a suspender a todos. Pues toma, ¿no? Y efectivamente sucede. Y la idea de Paco de la cultura financiera me parece muy importante, sobre todo cuando piensas cuánto tiempo dedicamos a investigar qué móvil nos vamos a comprar, por no decir qué coche nos vamos a comprar. O sea, hay gente, yo soy súper despistada, o sea, me tienen... No sirvo para eso. Pero hay mucha gente que se dedica meses y está mirando todas las ofertas, dónde es más barato, no sé qué, el Samsung explota, pues igual me lo compro para dar un susto a alguien o algo, ¿no? Y este coche que tenga la tapicería así y el motor que sea no sé qué, la junta de la trócola, yo qué sé. Y sin embargo somos incapaces de mirar con tanto cuidado y de aprender, igual que sí aprendemos en qué consiste tal la aplicación o tal otra, Google, no sé cuántos, sistemas informáticos, etcétera, solo para usuario, si somos capaces de aprender eso para usuario, no somos capaces de aprender de determinadas cuestiones muy básicas para que no nos timen. Bueno, si os parece, ampliamos el turno de preguntas para todos vosotros, una serie de cuestiones que tengáis y relacionadas con la materia para complementar. Sí, ¿me siento? No, hace falta. Buenas tardes otra vez. Yo, perdone que haya interrumpido, don Francisco o Paco. Es muy interesante y recomiendo a todos los aquí presentes que se lean el informe de la defensora o defensor del pueblo de marzo de 2013 sobre la venta de participaciones preferentes en España. Ese informe le puedo asegurar totalmente que refleja fidedignamente lo que pasó con los partidos preferentes. Es decir, se engañó a miles y miles y miles de personas porque las cajas de ahorro se vinieron desesperadas porque se hundían y pasó lo que pasa aquí. Oye, al gobierno, oye, que nos hundimos, ¿qué hacemos? Pues sí, vamos a vender esto y como sea. Y yo le he dicho que, bueno, yo trabajé 30 años en un banco, o sea, en una caja de ahorro, sí, por lo tanto lo que hablo. También quería decirles que las cajas de ahorro no son banca pública. Otra cosa muy distinta es que se haya tomado. Sí, no son banca pública. Y le creo la definición que he encontrado aquí ahora para poder decirlo. Otra cosa muy distinta es que los partidos políticos la tomaran al asalto, algunas, no todas, algunas, porque hubo unas grandes que ahí no entró ningún partido político. Otra cosa es que te llame fulanito y le hagas un favor a la empresa de no sé quién, que es lo que pasa en España. Y es lo que las llevó al tacho. Las cajas de ahorro funcionaban perfectísimamente bien. Hasta que los partidos políticos se metieron
Y en menor medida los sindicatos se metieron en ese fregado y empezaron a querer a saber de finanzas. Y no sabían de finanzas, evidentemente. O por lo menos las personas que pusieron allí. Y las destrozaron. Las cajas de ahorro funcionaron fenomenalmente bien. La Universidad de León está creada por la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de León. La pagaron los leoneses, como muchísimas cosas más que se hicieron aquí. Y no era banca pública, era una cosa especial, y hay muchos libros. Y aquí hay una profesora doctora en la Universidad de León que escribió una tesis doctoral sobre la utilidad pública de las cajas de ahorros, y no son banca pública, es una cosa especial. Otra cosa, insisto, es que los poderes públicos y los partidos políticos entraron al asalto, la politización que hablaba doña María, evidentemente, es así. Pero eso no es que signifique banca pública. Y funcionaron perfectamente hasta que pasó esto. Y claro, y lógicamente ya el cúmulo del cúmulo fue esto. Antes sí ha habido muchas atrocidades en la venta de productos financieros, evidentemente, y comparto totalmente lo que tú dices sobre la cultura financiera. La cultura financiera en nuestro país es nefasta, porque tenía que empezarse como nosotros desde pequeños a explicar a la gente las cosas para que evidentemente, igual que nos tomamos la molestia de venir para un móvil, sabíamos lo que hacer el del banco. Pero es que aquí se confiaba en el del banco, fulanito, Pedrito, el del banco, es que es el del banco. Y oye, llega allí, oye, fulano, hazlo así. ¿Ah? Es que esto es la práctica habitual. Es más, sentencias del Tribunal Supremo reconocen que, siendo muy nefasto, ningún español se lee nada. Yo les digo mi experiencia, en 30 años, 2 clientes, 2 de los muchos miles que pude atender, se leyeron los contratos. Y además a mí me daba igual, porque decía, bueno, puedes leerte lo que quieras, porque si o firmas esto o yo no te voy a hacer el producto. Yo no tengo capacidad para cambiar nada aquí. Es decir, aquí se mezclan muchas más cosas. Pero insisto, lean lo de las partidas preferentes, que es interesantísimo y le puedo asegurar que responde totalmente a la realidad de lo que pasó con este producto. Y desde luego, sí, que habrá algún jeta que otro que coló y le han devuelto el dinero que sabía perfectamente todavía, desde luego. Pero desde luego, lo que sí es cierto es que muchos miles le dijo el del banco, oye, esto es como una libreta a plazo. ¿Qué pasaba? Esto es así, desgraciadamente. Esto es un etaplazo. Y fulano, que llevaba 20 años trabajando con ese hombre, el director de esa oficina, pues una etaplazo, fulano, a mí me lo ha hecho Juanito. Pues ya está. Esto es así. Evidentemente, se mezclan muchas más cosas de la sociología española y tal. Insisto, las cajas de ahorros no eran banca pública. Hay que distinguir la politización de que es una banca pública. Banca pública era Caja Postal o es el ICO. Lo otro no es. Funcionaban es un híbrido, pero no eran banca pública. Lamento contradecir a los señores profesores de la mesa. Y bueno, pues creo que no sé si yo he dicho en algún momento que fueran banca pública, no sé si habéis sido vosotros. Los que me conocen saben que a mí me gusta provocar con algunas cosas precisamente porque a la gente le cuesta atreverse a decirlas y atreverse a mirarlas. Es decir, a veces hay víctimas que dices, ¿cómo te atreves a acusar a una víctima? Y dices, es que los que parecen víctimas podrían ser culpables, entonces hay veces hay que atreverse a mirar. Que estoy seguro de que hubo toda esa estrategia de comercialización, es obvio. A mí uno de los temas que más me interesa, aparte de esto de teoría monetaria y financiera, es la psicología del engaño y el autoengaño. Hay un libro que se llama The Folly of Fools, Why Everybody Else is a Hypocrite. El último lo han escrito, ¿cómo se llama este? Fishing for Fools, de Akerlof y Taylor. De Akerlof y ¿quién es el otro? Y Schiller, de cómo en el mercado y en mercados libres va a haber estafadores o va a haber gente que al comercializar productos te los va a adornar demasiado o no te va a explicar completamente bien los riesgos o los peligros. Que además esa estrategia política existió en el 2013 para salvar a las cajas, obviamente. Yo solo digo, la gente entiende lo que es un contrato, la gente entiende que cuando pones su firma en algo, todo lo que haya dicho verbalmente se lo lleva el viento. Por eso insisto, no traten con los bancos, porque hay ese riesgo de lleva usted 20 años tratando con el director de su sucursal y ya se cree usted que es de su familia y no es de su familia. Sus intereses no están alineados, están muy desalineados. El debate de las cajas, tiene usted toda razón, que son híbridos muy raros, es tan profundo que es para discutir entre unos poquitos y al resto igual les aburrimos. Pero muchos teóricos de economía y finanzas ya habían avisado de que aunque no fueran estrictamente públicas, su estatus legal era tan raro, al no tener accionistas, al no estar claro qué pasaba si se descapitalizaban y se quebraban, que iban a causar problemas. Los causaron. Domingo quiere puntualizar al respecto. Dos cosillas. Una sobre el
tema si es banca pública o no, yo tampoco, o sea, he dicho que era banca pública, una cuestión puramente por separarla de la privada, pero no por entrar en la discusión terminológica de cómo son, aunque yo creo que las cajas de ahorros, en la definición que usted ha dado, hasta el 88, hasta que se cambia la ley, sí que se cumple esa definición, pero a partir del 88 yo creo que se acerca bastante a banca pública, lo que pasa es que es cierto que era una propiedad un poco rara, pero hay mucha diferencia. Las cajas de ahorros, previas al 88, que además estaban centradas cada una en su provincia, que básicamente lo que hacían era la banca de cercanía, de te cojo el depósito y doy una cuenta corriente, a después de 88, que tratan de ser bancos, pero controladas por políticos. Yo creo que ahí sí que se acerca mucho a lo que es una banca pública, aunque pueda haber matices. Y sobre las preferentes, bueno, no sé si centrar el debate en eso, pero yo ahí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con su visión. El engaño masivo yo creo que no se produjo en las preferentes. Creo que no se produjo por varias razones. En primer lugar, porque muchos de los que emitieron las preferentes perdieron mucho dinero. O sea, a Miguel Blesa, en los famosos correos esos que se filtraron, uno de ellos le decía Blesa a su financiero: oye, hemos comprado 200.000 euros de esto, compra más, que esto es la bomba, que la gente no sabe lo que estamos ofreciendo aquí, y eran preferentes. O sea, es decir, él mismo... yo creo que la falta de cultura financiera es que llegaba hasta ese nivel. Es que Blesa no sabía lo que estaba colocando ya, pero si él no lo sabía, o sea, no es que estuviera mintiendo, es que simplemente era analfabeto financieramente, probablemente en muchas cuestiones, y no sabía lo que estaba colocando. Y los directores de las sucursales iguales. Es decir, yo recuerdo una noticia que aparecía un tipo, una sucursal en Galicia, y la noticia era: director de la sucursal de no sé qué, era una de las dos cajas gallegas, engaña a su padre, a su madre, a sus hermanos, había engañado a toda la familia. Y el título era engaña, y era como, este tío no ha engañado a toda su familia. ¿Qué os creéis? ¿Que quería robar a toda esa gente colocándoles preferentes? Es que este tipo pensaba que realmente las preferentes estaban bien, porque además llevaban 20 años en España las preferentes colocándose en mercado secundario. O sea, las preferentes se vendían, a ti te decían, no, esto es como un depósito, pero te da el 8% en vez del 2% de un depósito. Y tú te decías, fantástico. Y cuando quieras recuperar el capital, pues te decía, hombre, cuando quieras recuperar el capital, lo que haces es que me lo dices a mí, director de la sucursal, y yo te busco a alguien que te compre la preferente al 100% del capital y no pierdes nada. Entonces la gente decía, muy bien. Y llevaban 20 años que había mercado secundario de preferentes, que cuando un tío necesitaba recuperar el capital se lo colocaba el director a otro. Y por eso los directores de las sucursales colocaron preferentes, porque llevaban 20 años colocándolas y nunca habían tenido ningún problema de reembolso. ¿Qué pasa? Que hubo un día en que de repente dijeron, no, que no quieres la preferente, espera que te busco a alguien que te dé el capital. Y no encontraron a nadie. Y la gente fue agolpándose a la puerta y decía, oye, que esto que me habías dicho como un depósito, ¿dónde está el capital? No, es que esto es deuda eterna. ¿Pero cómo que es? Sí, no, es que no te lo puedo devolver el capital a no ser que encuentre un comprador. Y como no hay compradores, porque ya esa preferencia sobre los beneficios de la caja a lo mejor no la tienes porque no hay beneficios, nadie te quiere comprar la preferente, con lo cual no te puedo dar el capital. No te puedo dar el capital y encima te dejo de pagar el interés porque ya no tengo beneficios para pagarte ese interés preferente. Pero entonces, claro, engaño. A ver, lo que hubo en las cajas de ahorros a partir de 2008-2010 fue otro mal diseño institucional. A las cajas de ahorros se les dijo, competid con los bancos y necesitáis más capital. Y les dijeron, no podéis emitir acciones o con muchas restricciones, pero si emitís preferentes cuentan como capital. ¿Y qué hicieron? Emitir preferentes. Pero si es que les estaban empujando. Es que estaba el Banco de España con un látigo y decía, o emites preferentes o quiebras mañana. Y encima llevaban un instrumento que llevaban 20 años colocando en los mercados sin ningún tipo de problemas y con un mercado secundario que más o menos funcionaba, pues que iban a hacer las cajas de ahorros. Y los directores de la sucursal, decirle a sus clientes que aquello era fantástico, que daba un 8% y que era como un depósito en vez de un 2%. Entonces, claro, llamar a eso engaño, no, lo que había era un autoengaño, quizás sí, un autoengaño masivo de todos los intervinientes. Pero ese señalar a los directores de las sucursales, o incluso, no, si no lo digo por su parte, sino, a ver, que yo trabajo en un medio de comunicación, digo, esto lo hemos hecho los medios, esto hemos sido nosotros, hemos ido señalando a los directores de las sucursales y a los directivos de las cajas de ahorros. Y los directivos de las cajas de ahorros han sido políticos, muy malos banqueros y muchos de ellos corruptos. Pero no se juntaron un día todos en una sala y dijeron vamos a engañar a todos los españoles, a todos los gallegos con las preferentes. Simplemente es que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y su única posibilidad de captar capital era esa. Y era un mercado que llevaba 20 años funcionando. Tenemos que ir concluyendo. Si queréis, una última matización. María, si quieres hacer algún apunte. A lo que acaba de comentar Domingo de las preferentes no le podía poner ni una coma. Si acaso le voy a dar un aplauso. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado hoy. Vamos concluyendo ya. Mañana más y mejor. Mañana empezamos el curso a las 9 de la mañana y nos espera una jornada de ponencias. Así que gracias a todos por participar y buenas noches.